lo que Pablo nos empieza a narrar en Gálatas, donde él dice que fue a Arabia, no se ponen de acuerdo en qué momento fue exactamente. Entonces, a mí lo que me interesa es que precisamente lo que notamos nosotros es que esos 3 años que él dice haber estado en Arabia, no sé si para ustedes esto es nuevo. ¿Para quién es nuevo esto? Para un hermano. Bueno, acompáñeme a Romanos capítulo 16, porque en esos 3 años a él le revelan en lo que yo llamo el discipulado del Señor Jesucristo con él directamente, porque no es en Tarso, no es en Damasco, es en Arabia y es un desierto. Y llama la atención que dice que son 3 años. Me hace pensar a mí, acuérdese que yo estoy exponiendo nada más, no imponiéndolo, que los 3 años y medio que estuvo con los otros, el Señor quiso tenerlo directamente con Pablo por el tipo de instrumento que iba a ser para él. Ninguno de los 12 recibió tanta revelación como el apóstol. Recuérdese usted que él es autor por lo menos de 13 de los 28 libros, y como usted sabe, mi criterio es que Hebreos también lo escribió Pablo, porque todavía no se ponen de acuerdo quién lo escribió. Pero por el conocimiento del judaísmo, de la ley, que se hace ver en el libro de los Hebreos, creo que solo él y el otro candidato podría ser Apolos. Pero yo me inclino más por el apóstol Pablo. Si es así, serían 14, sería el 50% de toda la revelación del Nuevo Testamento que tiene el apóstol Pablo. Es bastante. Romanos 16:25 dice: y a aquel que es poderoso para afirmaros conforme, ¿tiene usted el verso? Romanos 16:25, porque es bueno que usted subraye, anote, porque este es su discipulado. Amén. Entonces dice: conforme a mi evangelio. Usted no lee eso en otro autor. Y él dice: y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio. ¿Por qué su evangelio? Porque se lo revelaron a él en ese discipulado. Dice: y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Usted sabe que el apóstol Pablo era fariseo, de fariseos. Lo dice capítulo 3 de Filipenses. Fariseo de fariseos. Eso lo que nos indica a nosotros es su enorme conocimiento de la ley, de lo escrito, hasta el tiempo en el que él estudió a los pies de Gamaliel. En otras palabras, del Antiguo Testamento. O lo que el mismo Señor dijera, resumiendo el Antiguo Testamento como la ley, los salmos y los profetas. Porque si usted va al capítulo 24 de Lucas, él dice: ¿no habían oído ustedes lo que dicen los salmos, los profetas, la ley, los salmos y los profetas? Entonces Pablo, como fariseo de fariseos, era conocedor no solo de la lectura, diríamos, de la escritura, el Antiguo Testamento. En hebreo sería la Tanaj, no la Torá, sino la Tanaj. Entonces, sino que el fariseo fue el guardador que las copias escritas de los manuscritos originales fueran lo más cercanas al original, porque acuérdense, no existen originales, porque estamos hablando de escrituras tan antiguas que podemos hablar de 3600 años atrás. No existen originales, lo que existen son copias de los originales. Lo que apareció en las cuevas de Qumran
apenas las porciones. Yo les conté que tuve la oportunidad en un museo de ver literalmente los fragmentos de esos copias manuscritas, pero son copias. Entonces el fariseo por siglos mantuvo el cuidado que en el idioma hebreo original las comas y las tildes no hubieran errores. Sin embargo los hay. Entre copia y copia, no habían fotocopiadoras, sino lo hacían a mano. Entonces se podían confundir. Y existe toda una ciencia bíblica que tiene el cuidado de ver todos los manuscritos y de sus errores. Es toda una ciencia eso. Pero lo que le quiero decir es que él, como fariseo de fariseos, era conocedor. Pero aquí nos está diciendo, bueno, es que mi técnico todavía no ha hecho milagros y no se sabe por qué. Ok, ¿me guardas la? Disculpen, hermanos. Muy bien, entonces vamos a entrarle así, ¿verdad? Entonces dice, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Entonces a este hombre le revelaron cosas que no aparecían ahí, sino que indudablemente las tuvo que haber visto bajo revelación, porque acuérdese, no tenía un Nuevo Testamento él. Él iba a escribir, estamos hablando del Pablo recién convertido, ¿estamos de acuerdo? Por eso hacemos énfasis como Saulo de Tarso, recién convertidito. Entonces, veamos a Pablo en Arabia. Gálatas capítulo 1:15. Hoy no va a haber, mis hermanos que están llegando, lamentablemente no sé qué sucedió aquí con esto, no va a haber presentación, pero a los discipuladores pues les llegará. Entonces, por favor, aborden la Biblia en Gálatas capítulo 1, verso 15. Es importante leer despacio el capítulo 1, el capítulo 2. El contexto de Gálatas, usted sabe que es que los Gálatas, o sea, los hermanos que se convirtieron en Galacia, se apartaron del Evangelio de gracia. Porque cada vez que Pablo abría una obra, detrás iban los judaizantes a tergiversar todo lo que Pablo decía. En el caso de los Gálatas, usted sabe que Pablo escribe precisamente la epístola para sacarlos del error del judaísmo. Es decir, él les habló a los Gálatas, como a todos los demás, donde él fundó iglesias, lo que le fue revelado, un evangelio de gracia. Por supuesto, Pablo mismo estaba viviendo en una época de transición donde los mismos apóstoles del Cordero no entendían completamente el evangelio de gracia. Y aún ellos mismos estaban en esa transición, porque acuérdense que la iglesia empezó judía. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Gálatas 1:15 lo tiene. Bueno, dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Ahora, ¿de dónde supo todo esto Pablo? ¿Usted no se ha puesto a pensar? De ese discipulado con el Señor. Y me llamó por su gracia, tuvo a bien, verso 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. Ojo con esto, no consulté enseguida. ¿Enseguida de qué? Enseguida de haberme convertido. Ese es el contexto, ¿verdad? Dice, revelar a su Hijo en mí. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. ¿Cuándo? En el camino a Damasco. Para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Cuando dice carne y sangre, ¿a qué se refiere? No consulté con hombres. Bueno, en el 17, ni subí a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque ahí estaban algunos de los apóstoles. A los que eran apóstoles antes que yo.
entiéndase aquí, apóstoles del Cordero, sino que fui a Arabia. Subráyelo, subrayelo su Biblia. Sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Aquí es donde es importante, yo tengo eso subrayado y con rojo, ahí en la presentación, es importante meditar por qué Dios lo llevó a Arabia. Y obviamente van a haber muchas ideas y muchas cosas ahí, y nosotros ahí es donde necesitamos nuestra revelación, ¿verdad? Porque acuérdese que estaba recién convertido, se acababa de convertir. Entonces dice que fue, necio yo, ¿verdad? La costumbre. Esto sí me complica a mí para enseñar porque, pero sigamos adelante. Sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, camino a Damasco, se convierte. El Señor se le aparece, lo vimos la semana pasada. Ciego entra a Damasco. Lo que pasa es que nosotros en el libro de los Hechos vemos la narración, pero tenemos que ir a las epístolas para ver otros detalles. Y entonces la impresión que da es que cuando leemos el capítulo 9 de los Hechos, que él inmediatamente se pone a predicar. Y lo que no notamos es que dice después de varios días o muchos días. Hay que ponerle atención a esos detallitos. Entonces, como él regresa, va a Arabia, tal parece que él va primero a Arabia y después empieza a predicar en Damasco. Y ahí es donde lo persiguen y ahí es donde lo bajan con la canasta. Entonces, indudablemente el Señor quería tener su discipulado con Pablo. Y va a ver usted qué interesante todo esto, porque usted se pondrá a pensar al oír todo esto, bueno, ¿y esto en qué me ayuda a mí? ¿En qué ayuda que yo se lo traslade a los discípulos? Pues que también el Señor quiere discipularlo a usted, ¿verdad? Amén. Y eso yo creo que es lo que nos puede a nosotros, porque de alguna manera usted tiene que tener sus tiempos de devoción. Ahora no se lo va a llevar el Señor a Arabia, o no se lo va a llevar al progreso, que es un poquito desértico, ¿verdad? Porque cuando habla de Arabia está hablando precisamente de un área desértica. Lástima que yo tenía un mapa para más o menos orientarlo a usted, pero tampoco se va a poder ver. Y en ese mapa precisamente se marca la ruta de de Saulo de Tarso, cuando va de Jerusalén a Damasco. En el camino lo intercepta el Señor, se convierte, todo lo que hemos visto, y luego va a Arabia y luego regresa a Damasco. Y de Damasco regresa a Jerusalén. Como le digo, si usted lo lee de corrido en el capítulo 9 de los Hechos, entonces se forma una idea, pero hay que verlo cotejando con capítulo 1 de Gálatas. Ahora, yo avanzo, acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 11, verso 32. Pablo en sus epístolas realmente nos amplía lo que nosotros solo vemos desarrollarse rápidamente en la iglesia del amanecer, como le llamaba el doctor Ríos. Por eso es interesante que el doctor en su criterio ministerial, él decía, no sienten doctrina en el libro de los Hechos para la iglesia, porque solo es la iglesia niña viéndola desarrollarse. Vayan a las epístolas de Pablo, porque ahí está la revelación. En 2 de Corintios, capítulo 11, verso 32 dice, en Damasco, él está haciendo, Pablo en 3 ocasiones en el libro de los Hechos se habla de lo que vivió. Pero aquí, en 2 de Corintios, verso 32 dice, hace una alusión a lo que le pasó. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Esto es cuando él regresa a Damasco. Y por eso lo tienen que bajar en una canasta, porque no solamente eran religiosos los que andaban detrás de él, sino dice, en Damasco el gobernador bajo el rey Aretas, o sea, lo que hicieron, nuevamente
Lo que hicieron con el Señor, que se une religiosos y Estado. Lo mismo quieren hacer con Pablo, ¿verdad? Entonces noten aquí que él hace alusión a eso. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos. O sea que él no podía salir de Damasco. Y entonces, como generalmente usted recuerda que eso se acostumbraba de los tiempos de Rahab, la ramera, se hacían casas sobre las murallas, que eran anchas. Entonces seguramente lo escondieron, seguramente con un discípulo de Damasco que tenía su casa ahí cerca de la orilla de la muralla, y ahí lo bajaron con una canasta. Y así pudieron lograr que el apóstol Pablo no fuera dañado en ese momento. Dice en el verso 33, pero me bajaron en un cesto. O sea, este es lo que está diciendo Pablo de lo que sucedió en Hechos. ¿Lo logra ver? Me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. Bueno, esto nos da a nosotros contexto de lo que estamos hablando. Estamos viendo a Pablo en Arabia. Yo tengo aquí una cronología que se la voy a leer, entonces despacio, si la quiere ir apuntando. Las cronologías no pueden ser totalmente exactas porque estamos hablando de algo que sucedió hace 2000 años y donde los historiadores indudablemente pueden equivocarse un poco. Luego tenemos el problema que los años judíos de esos tiempos eran lunares y como se cuenta ahora los calendarios son solares, hay diferencias. Pero entrémosle. Muchos ubican que Pablo nace 6 años antes de Cristo. Entonces realmente Pablo es completamente contemporáneo al Señor, ¿verdad? Entre el 28 y el 30 de nuestra era se ubica el ministerio público de Jesús, porque también a él se le ubica unos años antes de Cristo. Y ubican en el año 33, o sea, el Señor muere en el 30, según lo que ubican ellos, otros lo ubican en el 28, pero dejémoslo ahí, por esta cronología no vamos a ser tan exactos, pero apenas 3 años después de la muerte del Señor, Pablo se convierte. Eso le ayuda a usted a ubicarse, ¿verdad? La muerte de Cristo estaba apenas a 3 años, fresco. Pero entre el 36 y el 33, perdón, y el 36, Pablo en Arabia siendo instruido por revelación de Jesucristo. Entre el 33 y el 36. Entre el 35 y el 36 ubican la primera visita de Pablo a Jerusalén después de su conversión. Más me parece a mí que sería en el 36, porque él va a Damasco, en Damasco empieza a predicar, pero entonces tiene que salir huyendo. Y noten ustedes que va a Jerusalén esa es su primera visita a Jerusalén, donde Bernabé, ¿se recuerdan? Lo vimos la semana pasada, lo toma y lo presenta a los apóstoles. Pero lo quieren matar, se lo llevan a Cesarea y luego se va a Tarso. ¿Se acuerda que eso lo vimos? Eso es solamente una recopilación. Bueno, tal vez eso es lo que más interesa aquí. Primera visita de Pablo a Jerusalén en el 36. Luego Pablo predica en Cilicia entre el 35 y el 44. Del 44 al 46 Pablo es invitado a Antioquía. O sea que de su conversión, más o menos, ya en el capítulo 2 él dice, después de 14 años subí a Jerusalén, dice Gálatas 2, verso 1. Entonces se nota que entre la primera y la segunda vez que él fue a Jerusalén, hay un tiempo largo. Bueno, avancemos porque esto es solamente cronología. Pero lo que me interesa es los 3 años en Arabia, siendo instruido por revelación de Jesucristo. Y yo le llamo a eso el discipulado de Cristo, a Pablo. Muy bien, espero que hayan preguntas. En Gálatas 1:18 dice, entonces, Gálatas 1:18, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro,
Primero había dicho en el verso 17, y lo leímos desde el 15 hasta el 17, que él no había compartido con carne y sangre, no había buscado a ningún hombre. Cristo lo quería tener solo a él. Lo más que pudo ver y compartir un poquito con Ananías, ¿verdad? Discípulo del Señor. Un cierto discípulo llamado Ananías que le puso las manos, que había tenido una visión, mientras Pablo tenía también simultáneamente una visión. Eso es maravilloso. Que alguien aquí está teniendo una visión y el otro también está teniendo una visión. Qué lindo, ¿verdad? La forma como el Señor guiaba. Y ojalá que nosotros experimentemos eso, hermano. Pero yo digo que nos tenemos que meter más, ¿verdad? ¿Qué dice usted? No, es el mismo. Saulo de Tarso se le llama cuando él es Saulo, porque será su nombre, era su nombre hebreo. Hebreo viene de Shaul. Él tenía él no era romano, él era judío, pero tenía la ciudadanía romana porque la había comprado. Entonces Pablo ya es un nombre griego, que quiere decir pequeño. Imagínense qué nombrecito le pusieron, pequeño. Porque indudablemente el Señor quería que él fuera. Es que si no somos pequeños, el Señor no nos puede usar. Si nos creemos grandes, ya el Señor ya no nos puede usar. Hasta en eso marcaron al apóstol, ¿verdad? Pero sigamos avanzando. Dice, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Así dice su Biblia, Gálatas 1:18. Entonces quiere decir que el Señor, esos 3 años en Arabia, los estuvo discipulando. Claro, la pregunta que yo me hago, ¿qué le enseñó el Señor ahí? ¿Qué le dijo? ¿Por qué se lo llevó a un lugar solitario? Porque quería realmente él enseñarle. Usted sabe que los discipulados los discipulados que nosotros hacemos deben estar basados sobre 2 columnas. Una, enseñanza de palabra revelada. Pero la otra columna es koinonía. Amén. No es solo comer juntos, porque podemos comer juntos hablando de otras cosas. No, si se come en un discipulado debería ser alrededor del tema. No alrededor, porque a veces termina el discipulado y la gente se pone a hablar de los anteojos del gallo, comiendo. No, es alrededor del tema, de lo que está impactando, de lo que impactó realmente. Muy bien, verso 19, Gálatas 1. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Él es el autor de la epístola de Santiago, hermano en la carne del Señor. Y ustedes saben que Jacobo, según el concilio de Jerusalén en Hechos 15, él tenía un papel preponderante, más preponderante que el de Pedro. Jacobo. Bueno, entonces Pablo ahí solo estuvo 15 días, vio a Pedro, dice que estuvo 15 días. ¿Qué hablarían esos apóstoles? A mí me hubiera gustado estar ahí y oír cómo hablaba. Por ahí un periodista español que se ha vuelto millonario empezó escribiendo unos libros y creo que se llama El caballo de Troya. 1, 2, claro, no es bíblico, ni siquiera es cristiano él. Pero lo que él trata o pretende es que a él se lo llevan a los tiempos de Cristo y es testigo de todo lo que acontece, ¿verdad? Entonces uno quisiera que eso fuera realidad, que uno pudiera regresar en el tiempo, ¿verdad? Y poder estar ahí 15 días con el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, y después con Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, indudablemente que ahora en esta época podemos estar un buen tiempo, pero con el Señor, ¿verdad?
Amén. Entonces, dice 1:20, en lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento, dice el apóstol. Porque indudablemente la autoridad apostólica de Pablo era puesta en duda. Fue puesta en duda por los corintios, seguramente fue puesta en duda por los gálatas, porque él quería llevarlos otra vez al evangelio que le revelaron. Y entonces por eso dice, en lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Mire lo que dice Hechos 20:35. Porque la pregunta aquí que debemos hacernos es, realmente en ese tiempo, esos 3 años, ¿qué fue lo que el Señor le empezó a revelar al apóstol Pablo? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué fue lo que el Señor le reveló, en los cuales no solo le revela, sino que seguramente lo disipula? Porque en el camino a Damasco oyó la voz y una luz, ¿verdad? Pero ¿será que el Señor se le aparecía o solo le hablaba? No lo sabemos. Eso sí está velado. Pero lo que sí sabemos es que Él se lo lleva después de convertido a Arabia. Y eso es un misterio para muchos de los estudiosos, ¿verdad? Pero indudablemente a mí no me suena mal que el Señor lo quiso tener esos 3 años para Él. Y qué tremendo que Pablo repite lo mismo. Esta tal vez va a ser la parte 3 del discipulado de Pablo. Porque ya cuando él discipula, se queda en Éfeso 3 años. Como que hay un misterio en 3, ¿verdad? Donde llama a todos los discípulos que él tenía: Tito, Epafras, Epafrodito, Timoteo. Los llama y están con él 3 años. Allí en Éfeso. Interesante. ¿Qué no les enseñaría? Y ahí lo dice, ¿verdad? Todo lo que él hace. Usted lo puede leer despacio. Cuando yo dé citas como estas, hermanos discipuladores, ustedes amplíen sus contextos cercanos y sus contextos remotos. Algunos entienden lo que estoy diciendo, otros no. Pero bueno, el contexto cercano son los versos anteriores, los que están muy cerca, y los textos posteriores al verso que estoy leyendo. Eso se le llama contexto cercano. El remoto tiene que ver con otros capítulos del mismo libro u otras epístolas de pasajes paralelos. A eso se le llama contexto remoto. Mire pues, en 1 Corintios 1:17 vemos nosotros que Pablo le habla a los corintios, pero yo empiezo a notar, y en todas las epístolas usted puede encontrar la revelación que le dio el Señor al apóstol. Pues Cristo no me envió a bautizar. Mire, yo encuentro que Pablo tenía tan claro lo que a él lo mandaron, porque sin duda en el discipulado le dijeron qué tenía que hacer. Dice, el Señor no me mandó a mí a bautizar. ¿Está leyendo ahí en 1 Corintios? Y si usted lee los contextos de 1 Corintios, yo diría que los corintios eran los chancles de los cristianos del Asia Menor. Tenían plata. Los corintios. Era un puerto. Y se hacía estaba dentro del recorrido para ir a Roma. Entonces los corintios tenían su dinerito. Pero usted se ha dado cuenta que la gente que tiene dinero, a veces también a la par de eso tiene ciertas características, algunas buenas y otras no tan buenas. Entonces, parece ser que ellos, está entre líneas eso, yo lo veo entre líneas. Ellos querían que, se enojaban porque Pablo no los bautizaba directamente. ¿Me estoy dando a entender? Y es que a mí me llamó mucho la atención.
¿Se imagina usted que el hermano Otto, con una iglesia tan grande, se pusiera a bautizar y a bautizar y a bautizar? Pero una de las cosas que yo le vi a él es que ni bautizaba y casi no bendecía bodas. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué? Porque seguramente había tantas bodas que algunas no iba a poder estar. Y para no afectar las almas, mejor no lo hacía. Ahora, eso de alguna manera, cuando uno lo observa, lo disipula uno sin ser necesariamente doctrina, sino criterio ministerial. Ahora, Pablo dice, a mí no me mandaron a bautizar. ¿Por qué está diciendo eso? Porque seguramente decía, ¿y por qué no me bautizaste, Pablo? Algunos heridos ahí, ¿verdad? Entonces, a mí no me mandaron a bautizar, dice. ¿A qué lo mandaron? Ahora, ¿cuándo lo mandaron? En el discipulado. Miren cómo lo enfocan. El discipulado te enfoca. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. O sea, él sabía su énfasis, él sabía qué era lo que tenía que hacer. No con palabras elocuentes. ¿Usted cree que el Señor usaba palabras elocuentes cuando predicaba en su ministerio terrenal? Los evangelios no recogen eso. Entonces, él mismo le dijo, no lo hagas. El otro era refinado. Pablo leía a los poetas griegos. O sea que leía griego. Y seguramente hablaba arameo o hebreo. Entonces, el hombre era políglota. Es decir, hablaba varios idiomas. Entonces, para que no se haga vana la cruz de Cristo, el que no hablaba con elocuencia, como lo hizo el Señor, al discípulo le dijo, Pablo, no te compliques. ¿Me está siguiendo? Ahora, en Hechos 20:35, Hechos 20:35, dice, en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Da la casualidad que esa frase no aparece en ninguna parte de los evangelios. Y Pablo no fue discípulo del Señor en su ministerio terrenal. Se convirtió 3 años después. Entonces, ¿cuándo se lo enseñó a Pablo? Como dijo el Señor. ¿Lo lee? ¿Eso dice? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuándo lo oyó del Señor? Ojo, ¿cuándo lo oyó del Señor? ¿Cuándo lo oyó? En el discipulado en Arabia. ¿Me está siguiendo? No se puede dar otra explicación. El Señor le ha dicho, mira Pablo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Solo es que ese ya era el discipulado del Cristo resucitado. Búsquelo, 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 búsquelo. Y eso no aparece en los evangelios. ¿Dónde tenía que aparecer? Registrado en los evangelios. Y no está. No está. Búsquelo en computadoras, no está. ¿Me está siguiendo? El Señor le transmitió cosas al apóstol Pablo directamente, porque él no estuvo con él en el discipulado terrenal. Ahora, ese Cristo resucitado que está enseñándole a Pablo, dándole criterios, enfocándole su ministerio hacia dónde tenía que
ir, y que por supuesto ahora lo encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, ¿es el mismo que te puede enseñar a ti ahora o no? ¿Qué dice usted? Es el mismo que te puede iluminar la palabra. Otro ejemplo interesante. Si vamos a 1 Corintios capítulo 11, verso 23, que es el pasaje que usamos en la administración de la Santa Cena, Pablo dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. ¿Pero de quién lo recibió? ¿De Lucas, el historiador? ¿De Pedro cuando estuvo a los 15 días? No, porque esa entrevista fue después. Entonces él dice, porque yo recibí del Señor, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, ¿quiénes eran testigos de eso? Solo los que estuvieron. Los apóstoles. Pero él no habló con ellos antes de ir a Arabia. Y él claramente dice, porque yo lo recibí del Señor, no dice lo recibí de Pedro. Y claramente dice, yo no consulté con carne y sangre. Ahora, nuevamente aquí hace alusión a detalles exactos que vivió el Señor ahí en el aposento alto, donde él llevó a cabo la última Pascua y donde también después de haber comido la Pascua instituye la Santa Cena. Entonces, esta es pura revelación. ¿Está notándolo? En que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Solo un testigo ocular podía decirle esto, y el que se lo dijo fue el Señor. ¿Nota usted que sí hubo un discipulado y una revelación directa? Haced esto, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Note que también dentro del discipulado no solo le explicó lo que sucedió, sino que lo que significa, y por eso esto se vuelve doctrina para la iglesia. Por eso que nosotros ministramos la Santa Cena. De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esto solo se lo pudo haber dicho el Señor porque no hay ningún otro registro en el Nuevo Testamento. Pedro no dice nada al respecto. Santiago tampoco. Los demás autores bíblicos, Juan menos. No dicen lo que significa la Santa Cena, sino que exclusivamente el apóstol Pablo. Indudablemente esto quedó revelado para acá, ¿no? Muy bien. Pablo, en Hechos 20:24, mire lo que dice el apóstol. Hechos 20:24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. El ministerio lo recibió directamente del Señor. Quien lo instituyó a él como ministro fue el mismo Señor. A Ananías le dijo cuando él estaba dudando si iba o no iba con Saulo, que estaba ciego en ese lugar de Damasco, le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Pero eso no se lo dijo a Pablo, se lo dijo a Ananías. Además, yo le voy a decir lo que ha de sufrir por causa mía. Este le va a hablar a reyes, le va a hablar a esto y lo otro, pero eso lo dijo a Ananías, ¿verdad? Así fue. Y Pablo estaba ciego. Y no se ve que Ananías le ha dicho nada. Pero el que le da el ministerio y lo instituye para lo que va a hacer es el mismo Señor. Entonces dice, yo recibí del Señor el ministerio. Y eso indudablemente, hermanos, aunque sin duda en el caso del apóstol hubo mucha sobrenaturalidad. Noten ustedes que
indudablemente le confirmó el ministerio apostólico que le iba a desarrollar. Por eso que yo insisto que el verdadero apóstol de estos tiempos tiene que ver al Señor. Ya muchos quitaron ese requisito, a cuenta y riesgo de ellos. Su problema. Por eso si alguien dice que es apóstol, te diga, hermano, ¿y usted cuándo vio al Señor? Glup, glup, glup. Continuemos. ¿Qué más cosas le enseñaría? Aquí nos quedamos cortos esta noche y tendríamos que armar discipulado Pablo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero estoy tomando algunas cosas muy interesantes que yo creo que no solamente definen el enfoque del ministerio del apóstol, sino que grandes verdades que a nosotros nos deben de servir en nuestro propio discipulado de Cristo. Tenemos que descubrir esa. Por eso el evangelio es relación, no es religión. Te tiene que tomar de la mano el Señor y tú te tienes que dejar. Dice en 1 Corintios 1:22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sabe cómo veo yo? Mira, Pablo, tú vas a tener que hablarle a los de tu raza, los judíos, pero también le vas a tener que hablar a los gentiles. Y entonces dice, los judíos como tú buscan señales, pero los griegos a los que vas a ir buscan sabiduría. Ni les vas a dar señales a los judíos, ni les vas a dar sabiduría a los griegos, sino que lo que tú vas a hacer, Pablito, dice, es predicar al Cristo crucificado. Dice, piden señales a los judíos y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, y ahí nos involucra a todos nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. A donde lo iba a enviar para causar problemas a los judíos y a los gentiles. A unos les iba a servir de piedra de tropiezo la predicación del apóstol, y necedad o locura para los gentiles, porque el gentil, el griego, que prácticamente es un sinónimo, lo que le interesaba era un mensaje de gran sabiduría. Acuérdense, los griegos eran los filósofos. Filos, amor; sofos, sabiduría; amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Y tengamos cuidado con volvernos griegos nosotros, solo de amar el conocimiento por sí mismo, sin que eso realmente produzca nada en nosotros. En cambio, el Cristo crucificado no solamente nos da salvación, la revelación del Cristo crucificado, sino que indudablemente era el mensaje que tenía, porque él podía hablar con los griegos, y lo hizo en el Areópago. Hechos 17, lo hizo. ¿Se acuerda cuando él andaba en el Areópago y encontró, como eran muy religiosos, ¿verdad? Y el panteón de los dioses griegos era enorme: Zeus, Atenea, Apolos, Marte, etcétera, toda la mitología griega. Y dice, me encontré con uno que decía al Dios no conocido, y de ahí se agarra Pablo. Cuando usted habla entre griegos, empiece hablándoles del mismo tema. Amén. Y de luego los lleva a donde, como Pablo los llevó. Y entonces les dice, así como dicen vuestros poetas griegos. Entonces los había leído. Todos venimos de un mismo linaje. Le cita a un poeta griego. Cuando uno, evangelizando en la universidad en mis tiempos, uno les hablaba de tú a ellos, porque ellos leían a Nietzsche, a Marx, a Engels.
Y uno les decía, mira, Marx fue un hijo de pastor. Y seguramente de ahí sacó él conceptos que él quiso trasladar en esa su lucha de clases, ¿verdad? Nietzsche no solo dijo que Dios había muerto, que ahora se está haciendo tan de moda en las películas de Dios no ha muerto uno y Dios no ha muerto dos, que por cierto está muy buena. Vale la pena llevar a los jóvenes. Pero ojo, Nietzsche también decía y hablaba del hombre nuevo. ¿Y de dónde se lo sacó? De la palabra. Aunque claro, el concepto lo usaron a su beneficio, pero ellos dijeron, el hombre nuevo. Porque es la lucha del hombre por salvar al hombre, humanismo. Pero ya el Señor, 2000 años atrás, a través del apóstol Pablo habló del hombre nuevo, solo que eso solo se puede a través de la conversión que Cristo puede producir por medio del reconocimiento de nuestra condición espiritual y de la aceptación de su sacrificio. ¿Pero dónde empezó usted? Hablándoles de lo que a ellos les gusta. A veces es una manera de evangelizar en ciertos ambientes. Pero ojo, más dice, necedad para los gentiles y piedra de tropiezo para los judíos, mas para los llamados, entiéndase, judíos o gentiles. Es que aquí el asunto es, ¿somos llamados o no somos llamados? ¿Usted cree que es llamado? ¡Ay, Dios! ¿Usted cree que es llamado? ¿Está aquí dentro de los llamados? Porque dice, para los judíos, está hablando de una raza, piedra de tropiezo, la mayoría. Y para los gentiles, necedad, para la mayoría. Pero de entre esos dos pueblos, los llamados. Por eso, eclesia, fuera. Los llamados, porque viene de caleo, llamar. Eclesia, los llamados afuera. Nosotros así nos deberíamos de llamar. Los llamados afuera, ¿de qué? Del sistema del mundo. En el término eclesia está claramente lo que nosotros debemos de representar. Por eso cuando nosotros estamos tan inmersos en las cosas del mundo, no estamos siendo iglesia. Porque es afuera de la raza judía religiosa y afuera de los griegos solo buscando la sabiduría. ¿Me entiende? Entonces, esto se hace muy interesante porque dice el apóstol, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, como los judíos buscaban señal, a los llamados les daban señal, poder de Dios. Dunamis de Dios, donde viene dinamita. Dunamis para los llamados. Y para los que buscaban sabiduría, sabiduría pero de Dios. Ahora, hermano amado, 3 años, ¿cómo serían esos discipulados? ¿Cómo le hablaría el Señor? ¿Cómo lo buscaría el recién convertido Pablo? Como que el Señor no quería que hubiera ningún tipo de contaminación de ninguna clase, sino a él le tuvieron que quitar todas sus estructuras. Por eso cuando uno se convirtió, como me pasó a mí, en la tradición evangélica, puede ser un gran problema. Porque el Señor me botó 10 años de tradición evangélica, me botó las estructuras y uno se queda en el aire. Así que tú, si todavía tienes estructuras religiosas que el Señor quiere quitarte, te las va a quitar, hermano.
Y mejor que te las quite rápido. Yo a veces detecto dentro de las congregaciones, cuando alguien no tiene libertad, si no es que tiene pecado escondido, es porque tiene estructura religiosa. Porque yo me acuerdo, mi estructura religiosa no me permitía aplaudir. Mi estructura religiosa no me permitía levantar las manos. Mi estructura religiosa no me permitía decir un amén fuerte, porque todo el mundo te volteaba a ver como bicho raro, porque la estructura religiosa ahí era, y hasta ponían ahí atrás de las iglesias: Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y ahora los aleluyas, cuando están alabando, por eso, como les digo, yo a veces me siento raro, digo, me metí en una iglesia bautista, digo yo. Uy, digo yo, estoy regresando a mis fueros. No, me estoy dando a entender, hermanos amados. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Avancemos un poquito en 1 Corintios 2:1. Mire lo que Pablo sigue ampliando. Y para mí el punto importante de esto es que sin duda se lo dieron ahí. Yo no puedo decir si toda la revelación se la dieron en esos 3 años en Arabia. No lo puedo asegurar dogmáticamente, porque el apóstol debe haber seguido recibiendo revelación, pero supongo yo que mucha de la revelación se la dieron ahí. Fíjese usted que dice 1 Corintios 2:1: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra. Eso es criterio. O de sabiduría. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y crucificado. Pablo podía decirle un montón de cosas a la gente, de lo que sabía, de lo que le fue enseñado religiosamente, de lo que él había aprendido. Y hay tan buenos predicadores, picos de oro les llamaba el doctor Ríos, que da gusto oírlos, pero que al final no dejó mucho. Una verborrea tremenda. Mientras más alto son los conceptos, mejor. Y digo yo, ¿por qué tienen necesidad de meter dentro de las enseñanzas tan maravillosas de la palabra? Como dijo Platón, como dijo Aristóteles, como dijo Gandhi, como dijo no sé quién, y dijo no sé, hermano, no hay tiempo para, está bueno, ¿verdad? Pero está mejor el Cristo crucificado. Dice, no me propuse nada, sino predicar al Cristo crucificado. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría. O sea, no se puso del tú a tú con los griegos. Y estuve entre vosotros con debilidad. ¿Quién podía enseñarle al Saulo de Tarso, pagado de sí mismo con cartas, metiendo a cristianos a la cárcel y arrastrándolos, como dice el libro de los Hechos, el que siendo Dios se hizo siervo y habitó en debilidad entre los hombres? Nota que el discipulado no es conocimiento, sino que es una transmisión de vida. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu
y de poder. Por eso nosotros no tenemos que cansarnos, hermanos, de incursionar en la esfera del Espíritu, de los dones, las llenuras del Espíritu Santo. Hermanos discipuladores, métanse con Dios, oren, ayunen, busquen de Dios, para que en los discipulados no solamente haya enseñanza, sino que pase algo con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, ahí está el punto importante. Yo sabe cómo visualizo esto, como el Señor a la par de Saulo, su único alumno, su único discípulo, hablándole, para que vuestra fe, mira Saulo, la fe tuya no debe de depender de esto y de esto. La fe de los que vas a discipular no debe de depender de esto. ¿Qué le dice? Para que la fe vuestra no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué mayor poder que transformar una vida que se solazaba en el pecado. Qué mayor poder de Dios de trasladarnos de un reino de tinieblas al reino de su luz admirable, hermano. Aleluya. Tu fe no puede estar basada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo hablamos, aquí ya viene un Pablo llamativo, hablamos sabiduría, entiéndase, entre líneas, no de este mundo, que él la tenía, pero eso dice que lo tuvo que tener como tirarlo a la basura con tal de ganar a Cristo. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por eso, hermanos amados, los que oímos al doctor Ríos, seguramente la mayoría éramos inmaduros, porque él tenía que bajar el volumen de la revelación cada vez que predicaba en la central. Muchos de nosotros, bueno, no muchos, el grupo que nos reuníamos con él el martes en la mañana, los martes, era el grupo de conformación de doctrina, y él nos trasladaba a nosotros lo que recibía de parte de Dios, y en la noche predicaba sobre eso, pero con un volumen bien bajo, porque se daba cuenta que no le entendían. Nosotros somos responsables que los ministros tengan continuamente que bajar volumen, si no maduramos. Porque dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Y se acuerda lo que dice el autor a los Hebreos? Avancemos hacia la madurez, dejando de lado los rudimentos de la doctrina de Cristo, y empieza a dar, y dice uno, ay Señor, si el juicio final es rudimento. Lea lo que dice ahí, capítulo 6 de Hebreos, verso 1. Yo no os pude hablar, Corintios, como a espirituales. Les traía vianda sólida, pero me la tuve que guardar en la maleta. Yo creo que mucho de eso lo tenía que decir el doctor. Y solo les pude dar a beber leche. Yo creo que tenemos que avanzar, ¿no cree? Bueno, dice, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Los mustes en los tiempos de Pablo eran los iniciados en los grupos secretos que habían en esos tiempos y que también los hay hoy. Se les llamaba mustes. Por eso la palabra
Misterio viene de la palabra griega musterión. Y los misterios solo eran para los iniciados. Eso era lo que se manejaba en el griego de las sociedades secretas de esos tiempos. Y Pablo lo utiliza, toma la palabra musterión y dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, es decir, para los iniciados, pero de parte del Señor. ¿Y cuándo lo inician a usted? Cuando nace de nuevo. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos, y esto, hermano amado, como para nosotros la palabra siglo son 100 años, no es ese el concepto que trata de trasladar el original cuando dice antes de los ayones, es decir, antes incluso de las creaciones. Dice, desde antes de los ayones, Dios predestinó para nuestra gloria la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Pilatos andaba buscando la verdad. Y esos hombres, esos gobernantes, eran conocedores del latín, eran conocedores del griego, no eran personas que no supieran. Y cuando interroga a Cristo le dice, ¿qué es la verdad? Y Cristo no le contestaba. Y lo que no sabía era que la verdad no era un concepto filosófico, era una persona. Y estaba frente a él. Porque él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que si el hombre humanista de este siglo dejara de buscar en las ciencias y en su humanismo las cosas, se encontrarían con la persona de Jesús. Y esa es nuestra tarea, presentarles a Cristo, que es la verdad. ¿Tienes a Cristo? Lo tienes todo. ¿Tienes la verdad? Dice, sino como está escrito. Ahora, ¿quién le dijo esto a Pablo? ¿Entiende usted que es el Señor? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿No será, mis hermanos amados, que por eso no abundamos mucho en revelaciones? Porque todavía amamos poco. Porque el Señor no quiere que le estemos tirando besitos. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Oh, Señor, cómo te amo, Señor. Y cantando, te amo. Ah, qué bonito. Te amo. Bonitos cantos. No, él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es sencillo pero complicado. En la medida que guardemos, practiquemos sus mandamientos, vamos a estar dentro de este grupo. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. No se ha cansado, ¿verdad? Yo tengo unos minutitos antes de entrar a preguntas. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Pablo no estaba cuando los discípulos en San Juan 14, 15, 16 recibieron instrucciones y mucha información acerca del Espíritu Santo, porque les dijo,
Les conviene que yo me vaya, le dijo el Señor a sus discípulos, en el discipulado de Jesús. Pero les voy a enviar al otro Paracleto, uno llamado a estar a la par de uno. Usted tiene uno llamado a la par, se va a quebrar, se va a doblar, se va a caer, ahí está el Paracleto. Amén. Entonces, Pablo no oyó eso. Pero lo que él está hablando ahí acerca de lo que hace el Espíritu que revela, se lo tuvo que haber dado el Señor. Decirle, Pablo, lo mismo que le dijo a los otros. Lo que no entienden ahora lo van a entender después. Pablo, Él os enseñará todas las cosas, aún lo que está por venir. Eso se lo dijo el Señor a sus discípulos, San Juan. Pero a Pablo le dice, ya en ese discipulado cercano, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Pablo conoce al Espíritu de Dios. Pablo conoce el Espíritu Santo. Pablo, relaciónate con el Espíritu Santo, porque Él es el que te va a dar a conocer los misterios de Dios. ¿Me está siguiendo? Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las enseñadas por el Espíritu. Y aquí viene una frase que, dependiendo de la versión, quizá lo va a entender mejor. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¿Se da cuenta usted la enorme responsabilidad que usted tiene y tenemos los que enseñamos la palabra? Tenemos que combinar pensamientos espirituales. Por eso nos tiene que renovar la mente la palabra. Por eso la palabra tiene que abundar, tiene que habitar en abundancia en usted. Usted está dando una enseñanza con su preparación, y en el camino el Espíritu le dice un verso, se lo recuerda. Y ese verso, cuando el Espíritu lo está dando porque conoce la necesidad de los discípulos, puede llegar, ¡pum!, pura bomba. ¡Pam! Pero ¿de dónde va a sacar el Espíritu si no llenamos el cofre? Puede ser que lo tengamos lleno de otro tipo de cosas, porque mira, hermano amado, a veces nuestros trabajos seculares, en algunos casos, puede hacerte y te puede obligar a leer mucho de lo secular, y se te llena la cabeza de información. Entonces deberíamos de leer más la palabra para nivelar la balanza del lado de lo de Dios. Me quedan unos minutitos, yo tengo las 8:31 en este momento. Gálatas, volviendo al capítulo 2 y verso 1, dice el apóstol: entonces, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Ya se dio cuenta que Pablo no estuvo muy cerca de los apóstoles del Cordero. Lo que sí es que fue discipulado por un delegado de ellos, Bernabé, ya lo vimos. Subí por causa de una revelación. Pablo se guiaba por revelaciones. Y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Después de 14 años de convertido, Pablo sube a Jerusalén y dice algo muy interesante: para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Entonces, la comunión ministerial es importante.
porque él ahí, por revelación, lo llevaron a tener comunión con los otros apóstoles. Pero ni aún Tito era un gentil, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse. Acuérdese que estamos en Gálatas y el principal objetivo de esa carta es sacar del judaísmo a los gálatas, porque los judaizantes les decían, está bueno, crean en Cristo, pero circuncídense y guarden la ley. Entonces por eso les tuvo que decir el apóstol Pablo, según una versión, oh gálatas estúpidos. Así dice esa versión. Como que no recoge, como que para traducirlo al español, el original, la fuerza de esa palabra, porque es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero así les dice el apóstol. Va. ¿Cómo dice su Biblia, hermana Martita? En Gálatas 3:1, o no sé si es 4:1. ¿Cómo dice? Eso suena más sencillo. O Gálatas torpes, o Gálatas tontos. ¿Otra? Pero esa de una vez se mandó. O Gálatas estúpidos. ¿Quién os cautivó habiendo empezado en el Espíritu? Ahora van a terminar en la carne. Entonces dice él, para dar testimonio, ni Tito, que era gentil, en otras palabras, no había sido circuncidado el 8º día, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. ¿Qué está diciendo el apóstol? ¿Se dan cuenta cómo se los han tonteado? Ahora, hermano, por favor, disculpe mi celo ministerial, pero cuánta gente, por cientos que oyó al doctor, está metido ahora en ministerios que los tienen bien tonteados, pero bien tonteados. ¿Y vieron al doctor Ríos? Así que no es garantía. Yo no sé si voy a tener permiso cuando ya esté con el Señor de echarle una miradita a los más jóvenes, porque los que más o menos tienen mi edad, allá vamos a estar. Hablando en una estadística normal, ¿verdad? Pero si el Señor retarda su venida, no sé si tendré oportunidad de ver cómo estará aquel hermano jovencito que cómo le gustaba la palabra. Ay, 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 ay. O quizá me voy a gozar. No le estoy diciendo que voy a tener la oportunidad, solo le estoy indicando la posibilidad, ¿verdad? Porque no sé, hay cosas que uno no sabe. Porque podemos empezar bien. Acuérdese, hermano, no es como usted empezó, es como va a terminar. Esto no es una carrera de 100 metros planos de velocidad, es de resistencia. Ni siquiera es maratón de 42 kilómetros, es ultramaratones ahora, ¿no? Casi termino. Y de aquellos, Gálatas 2:6, que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Está hablando de los apóstoles del Cordero, pero quizás los más famosos, quizá Pedro, Juan. No sabemos si a Jacobo había muerto. El Jacobo que le cortaron la cabeza, hermano de Juan. Es con cronología donde uno puede ver eso. Dice, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Ojo, parece que Pablo fuera un creído, ¿verdad? Como que yo oigo a algunos hermanos que se ponen a enseñar algunas cosas y yo les digo, mira, vos oíste de cerca al hermano Otto. Sí, vos. Aunque yo sé que no muchito. Pero se atreven a decir, es que el hermano Otto se equivocó ahí, vos.
Para decir que un ministro como él se equivocó, debe haber un colegio de ministros que estuvieron cerca de él para ver si la revelación que se está recibiendo realmente indica que se equivocó. Ah, pero ¿con qué desparpajo? Es que se equivocó vos. Ah, como no, John, vos sí estás bien, ¿verdad? Bueno, yo al final solo lo soy. Y claro, ¿se pudo haber equivocado el doctor? Por supuesto, era un hombre. No era, ni hay ministros infalibles. El único infalible, el único maestro infalible es el Espíritu Santo. Pero, le digo, para decir eso tan fácilmente, para poder sustentar su punto, se necesitaría un colegio de ministros. Bueno, nada me enseñaron, decía el apóstol. Claro, ¿quién le enseñó? El Señor. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, habla de que le dan la diestra de compañerismo. Vaya, yo solo le quiero recordar, porque esto ya lo vimos en discipulado, tal vez usted no se acuerda, pero dentro de ese discipulado le deben haber hablado a Pablo los misterios que los llamamos como los misterios de Pablo. Solo se los cito: el misterio de la iglesia, el misterio del evangelio, el misterio de su voluntad, el misterio de la dispensación de la gracia, el misterio de no todos dormiremos, el misterio del endurecimiento parcial de Israel, el misterio del matrimonio místico de Cristo y la iglesia, el misterio de la iniquidad, el misterio de la fe, el misterio de la piedad y el misterio de Dios y de Cristo. Lo vimos noche a noche hace unos añitos, cada uno de esos misterios. ¿Y se le enseñó a los discipuladores? Claro, si usted le pregunta, probablemente le van a decir: ¿de qué está hablando, hermano? Imagínense cuántos misterios. Ahora, esos misterios se los revelaron a Pablo y quedaron escritos, pero ya te los revelaron a ti. Ya nos revelaron realmente buenas porciones de la Escritura a nuestra vida personal, porque esa revelación es la única que va a cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Porque al fin y al cabo, ¿qué es el discipulado? Sea el de Cristo a sus discípulos, el de Pablo hacia su persona, porque tenemos que ver la faceta de Pablo discipulando. Esa no la hemos visto y la vamos a ver. Sino transmisión de vida. Siempre medite usted, y con eso termino para preguntas, que Cristo lo que hizo fue clonarse en 12. Uno no quiso. En otras palabras, Él quería que hubiera no un Cristo, 13 Cristos con Él, que se parecieran a Él. Transmisión de vida. Uno no quiso, eso indica que es voluntario. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Por eso, ojo, discipuladores, pónganme atención aquí. Dentro de sus discípulos, observen quién llega temprano, quién es acomedido, quién le gusta la palabra. Obsérvenlo en la iglesia. Discipuladores, ayúdenme. Cuando ustedes no vean a su discípulo en la iglesia, claro, a veces ustedes tampoco vienen. Y ahí está el problema, porque los primeros que tienen que venir son ustedes para observar. No vino mi discípulo. Viernes, domingo, ¿dónde andará? Como lo va a ver el jueves. No vaya a ser que usted tenga discípulos solo de jueves, que no vienen a hacerle culto al Señor. Entonces observe y exhorte, no regañe, con amor. Mira, no te he visto, ¿qué te pasó? Una llamadita. El discipulado no es solamente dar la clase,
Es que mi discípulo está enfermo. Lo voy a ir a ver. No sé si me estoy explicando. Lo voy a saludar, voy a ver. Ya a mí, ya ni los nombres me sé de todos, les cambio los nombres. A los Alex les llamo Axel y a los Axel les llamo Alex. A los Pedro les digo Juan y a los Juanes les digo Pedro. Pero en realidad, el discipulado es más allá. Fíjese que es responsabilidad. ¿Se están pareciendo tus discípulos a ti o a Cristo? Porque si se parecen a ti, la cosa va mal. Sí. Eso sí, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Que tus discípulos imiten tu asistencia, tu devoción, tu entrega, tu compromiso. Y si logras ver unos dos, ponle atención, acércate más a ellos, motívalos más, ora por ellos, para que en un año por lo menos de ahí surja otro discipulador. Hermano, estudia en la escuela de discipulado. Dígale a esos candidatos. Me estoy dando a entender. Porque al final, ese es el propósito. Pero lo veremos en los próximos.